Leyendas de Aragón, España. Fadas de Ibones en lagos pirenaicos. Recopilación de datos, presentación de PowerPoint, interpretaciones y relato por Matilde Pettengill. Los Pirineos o el Pirineo es una cordillera montañosa situada al norte de la península ibérica, que hace de frontera natural entre España y Francia. En la ladera sur, los Pirineos se extienden por las comunidades autónomas españolas del País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña. Estas montañas se extienden por casi 500 kilómetros y albergan picos de más de 3.000 metros de altitud. Ibón, lagos del Pirineo Aragón. Ibón es el término en idioma aragonés usado para los pequeños lagos de montaña de origen glaciar situados en los Pirineos, generalmente por encima de los 2.000 metros de altitud. Son, en muchos casos, el origen o nacimiento de los ríos de Aragón. Una versión de la palabra Ibón indica que, etimológicamente, deriva del vocablo vasco ibai, que significa río, y servía en su origen para designar a las fuentes cuyas aguas manan a borbotones. Hay censados 197 ibones de diferentes tamaños y formas. Algunos son utilizados para alimentar pequeñas centrales hidroeléctricas. Hay ibones como el de Plan, Anayet, Sabocos, Ip y Estanés. Leyendas de Aragón, España. Según las leyendas locales de Aragón, hay ibones encantados donde viven fadas, hada en aragonés. Las fadas son espíritus elementales cuyo hábitat es el agua. Hay encantarias, lavanderas y moras. Algunas historias aseguran que su poder lo generan el agua de los pozos y los manantiales. También existen las que son capaces de manejar el agua a su voluntad, secando las fuentes o parando el curso de los manantiales. Incluso se puede verlas inmersas en su propia faena, que consiste en lavar la ropa y tenderla al sol. Esta actividad ha hecho que se conozca estos seres como lavanderas. Las lavanderas recuerdan a la figura de unas hadas célticas, las Banshee, que no lavaban la ropa de los que iban a morir, pero en el caso aragonés, estos seres lavan su propia ropa. Una de las moras más famosas de las muchas que tienen su propia leyenda, y su nombre es la Mora de Jaca. Dicen que habitaba cerca del pico Pisaurín, en el valle de Aragüés, y que un caballero intentó apresarla persiguiéndole sobre su caballo, pero no pudo de lo rápido que era. Entonces el caballero la vio sentada en una piedra, como si estuviera descansando, y de aquella piedra empezó a surgir el agua antes de que la figura desapareciera. Fue el origen de una fuente, la de la Zamputia, a la que se le atribuyen propiedades curativas para enfermedades del hígado y del riñón, que, según el Inventario de Aguas Minero-Medicinales de Aragón del 2006,
contiene calcio, sulfatos, magnesio y sodio. Cuentan los lugareños del Ibón de Plan que las personas de alma pura que laven su cara en sus aguas verán una bella mora bailando una danza mágica y embelezadora. Las encantarias son extremadamente huidizas y gustan de retozar y bailar en la hierba, dejándose impregnar del rocío del amanecer. Por las noches entonan tristes cantos que se confunden con el silbar del viento entre los roquedos de los barrancos. Si alguien consigue apoderarse de una de las prendas tendidas, se hace rico y afortunado. Existen dos leyendas en las que unos hombres consiguen establecer contacto con las encantarias, con distintas consecuencias. Franceset, de casa Francés de Castanesa, que tuvo un trágico destino, ya que robó un mantel tejido con hilo fino, se hizo rico, pero un día que volvía de una feria, atravesando un barranco, una avalancha se lo llevó aguas abajo, con caballo y todo. Y el arriero de casa Farre de Espés, que conoció a una reina de estas hadas en una noche de San Juan, junto a la ermita de Aras, bailó con ella. Leyenda de Aragón, España. Damián el Cucharero y las fadas de los Ibones. Lugares que se mencionan en la leyenda: Canfranc pueblo y Aragüés del Puerto. Arbusto que se menciona en la leyenda: boj. Las imágenes muestran a la izquierda boj en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en el centro hojas de boj y a la derecha flores de boj. El boj común es un arbusto o pequeño árbol siempre verde de hasta 5 metros de altura, originario de Europa. En la península ibérica es abundante en las regiones montañosas calizas, Pirineos, cordilleras catalanas, etc. Se utiliza como ornamental en jardinería. La madera de boj compacta se emplea para fabricar piezas de ebanistería para tallas delicadas y pequeños utensilios caseros, como por ejemplo cucharas. Tópicamente se ha usado como antiséptico. Personajes de la leyenda: Damián el Cucharero y las fadas de los Ibones. Damián, esposa de Damián, y Fabián, hijo de ambos. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo, en un pueblo llamado Canfranc, en pleno Pirineo aragonés, había una cabaña. Allí vivía Damián, llamado el Cucharero, un hombre rústico de pocas palabras, con su mujer. Él formaba parte de los pastores que bajaban de las montañas nevadas hasta valles con pastos para alimentar al ganado. La trashumancia, esto es, el pastoreo en continuo movimiento, era la forma de vida de la montaña, y nadie se planteaba que hubiera manera distinta de vivir o de sobrevivir, aunque en una ocasión Damián quiso cambiar su vida. Ese año su mujer dio a luz a su heredero, al cual lo nombraron Fabián como su abuelo. Por lo tanto, decidió no ir con los pastores y así pasar la Navidad con su mujer y su hijo.
tuvo un proyecto para sobrevivir el invierno. Pasó muchas horas tallando cubiertos de madera de boj, cucharas y cucharones, de ahí apodado el cucharero. Después se dedicó a venderlos en su pueblo. Sin embargo, llegó la víspera de Navidad y apenas había vendido algo. Entonces decidió ir a Francia para vender la mercancía. Él no creía en las historias de seres malignos que atacaban a los caminantes en los ibones de puerto en el solsticio de invierno. Él era pastor y sabía que el verdadero peligro cuando se andaba por las cimas consistía en no reconocer las grietas en el hielo bajo la nieve y arriesgarse así a perder la vida. Esa fría mañana de Nochebuena partió hacia las montañas camino de Aranjuez del Puerto, llevando en el morral pan y queso y en la mochila los cubiertos de madera. Llegó al país vecino al mediodía. Le fue muy bien en las ventas. Damián se apuró en regresar a su casa porque se hacía de noche. Conocía el camino y confiaba en las estrellas, como tantas otras noches de pastoreo. Pero en esa ocasión, la cima de Aranjuez del Puerto lo sobresaltó. Nunca antes había sentido esa inquietud. La nieve amortiguaba el sonido de sus pisadas. El viento estaba calmo. No llegaban las corrientes de aire frío del Cierzo, que destaca por su intensidad y frecuencia. El silencio era absoluto, hasta que escuchó una voz. Miró el brillante ibón. No parecía haber nadie, pero la voz venía del lago. A esa voz se unieron otras, todas de mujer. Damián quedó paralizado. El morral y la mochila resbalaron por su espalda y el contenido se desparramó por la ladera de nieve que se extendía a sus pies. El coro de voces entonaba una melodía extraña y bellísima, a la que se iban uniendo nuevas notas y acordes imposibles. De pronto se escuchó resonar en todo el valle una frase pronunciada por gargantas invisibles. «Damián, Damián, ven, ven». Damián comenzó a caminar hacia el ibón, atraído por una fuerza irresistible y fascinante. El hechizo de las fadas de los ibones volvía a elevarse por encima de las aguas heladas, de la nieve y de las cumbres, y su poder, venido de otros mundos y otros tiempos, arrancaba de esta vida a Damián el cucharero. La profundidad de un ibón fue su tumba. Pasaron los años. Todas las nochebuenas, un joven montañés llamado Fabián sube a Aranjuez del Puerto y arroja una rama de boj a las calmas y cristalinas aguas del ibón. Fin.